un, una ni siquiera coalición que esté controlando el desarrollo abrupto de la Ciudad de México. El agua ya no alcanza, tampoco los estacionamientos. Estamos viviendo una forma absolutamente silvestre en este siglo para defender cada quien sus derechos, los empresarios por sus intereses económicos, la población porque necesita dónde vivir y porque de acuerdo a la oferta y la demanda nos movemos. Son muchos tipos de puntos que hay que tratar. El arte no debe de ser objeto de polemización, ¿se dice la palabra? De ponerlo en medio de una polémica. No debe de ser objeto de discusión, no debe de ser una opción, no es ¿lo salvamos o no lo salvamos? El arte no puede catalogarse de esa forma, no se puede poner en un riesgo. Nosotros tenemos que ubicar al arte por encima de todo, incluyo la ley. ¿Por qué? Porque el arte es una manifestación única de cada artista. No se va a volver a repetir un David Alfaro Siqueiros para volver a hacer la obra, ni esa obra, si se volviera a hacer actualmente, se volvería a hacer igual. Ninguna copia del arte sería válida si no es precisamente lo que le dé el valor el autor a esa obra. A través de las asociaciones civiles, por supuesto, que están presentes, de la Fundación de Conciencia y Dignidad que preside el señor Marcelo Fabián Monjes, a través también de la representación del INA, a través de las bellas artes, los exhorto, pero principalmente a los medios de comunicación que están acompañándonos en esta tarde, a que tomen conciencia que es a través de su voz el que el pueblo de México se entere. Nosotros somos representantes de cada área que decidimos defender este patrimonio cultural. Pero si ustedes como medios de comunicación en sus manos no toman la responsabilidad y obligación de convocar a través de sus medios y de tantas facilidades actuales de la tecnología, esto a nivel mundial, si no lo ponen en alto, si no tienen ustedes la capacidad como comunicadores de expandir lo que nosotros estamos diciendo, esto se va a quedar en un círculo muy cerrado de gente pseudo cultural, quizá, de gente que nunca se entera de nada, porque además no nada más nosotros somos los afectados o los que estamos aquí podemos hablar del tema. Tenemos de verdad los mexicanos y las mexicanas y el mundo el derecho de defender esta obra, así que yo exhorto principalmente a los medios de comunicación a viralizar esta reunión que tenemos el día de hoy con la conciencia abierta al respecto de defender el arte y la cultura de este país, que en realidad es lo único que nos da identidad. Lo único que da identidad a un pueblo es nuestra expresión artística. Por eso, el día de hoy, mi rechazo categórico a esta iniciativa sobre esta obra civil que rodea no nada más sino todos nuestros principales obras y monumentos artísticos. Que no se permita, señores, y en ustedes como prensa, como medios de comunicación, dejo de verdad esta última, quizá es el último escalón de este primer, pues quizá intento de que esto se frene. Cada quien en su propia profesión hará precisamente lo que a cada quien corresponde, de acuerdo al poder que tenga. Mi único poder, el único poder que me representa en este momento es que pertenezco yo a un gremio artístico, que soy embajadora del Mariachi de México y que soy mexicana y que no quisiera que como ciudadana se hiciera algo que perjudicara a nuestro patrimonio nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Alejandra Ábalos.
También le damos la bienvenida a René Rivas, que es un vecino de la zona que ha estado en esta y en otras luchas justamente para defender el hábitat en la delegación Benito Juárez. Bienvenido, René. Bien, como no sé si quisiera comentar algo el diputado Pablo César, ¿no? Bueno, entonces yo voy a comentar cuál es la posición del grupo parlamentario de Morena en este tema. Primero, decir que desde que Morena llegó a esta asamblea, que fue del 2015, hemos tenido pues una lucha frontal contra el gobierno de la ciudad por todo el desorden urbano que se ha dado en la Ciudad de México. Hemos acompañado luchas de vecinos, de ciudadanos, por defender su hábitat, desde el rechazo a la privatización de Avenida Chapultepec, el rechazo a que nos pusieran ahí una rueda de la fortuna en pleno bosque de Chapultepec, hasta el acompañamiento en juicios, en acciones políticas, en acciones públicas para defender barrios, pueblos de esta Ciudad de México. Y bueno, algunos los hemos podido parar, otros hemos podido iniciar juicios que han ido deteniendo las obras, y otros pues no hemos podido y se han desarrollado los proyectos, los megaproyectos. Aquí, en este tema, son dos asuntos que van de la mano. Primero, un asunto que tiene que ver con más edificios, más inmuebles para vivienda, donde la delegación Benito Juárez pues está saturada en sus vialidades, está saturada en el suministro de agua, ha crecido la inseguridad de manera terrible. Hay que recordar que en el pasado sismo de septiembre, en la única delegación donde se cayeron 2 inmuebles nuevos fue Benito Juárez. Y lo que ahorita recordaba Alejandra es muy bueno. A unos pasos de ahí se dio un socavón gigantesco atrasito del World Trade Center, justamente por una obra. Entonces ya es una zona, la colonia Nápoles, ya es una zona que no aguanta más construcciones. Y si encima de ello le añadimos que va a minimizar un espacio cultural que es emblemático de la ciudad, que es el Poliforum, pues por supuesto que tenemos que oponernos a esta obra. Decía Marcelo que es un bonito desarrollo, ahí sí no coincido nada con él, o sea, es un horrible desarrollo, porque además hace ver chiquitito el Poliforum. Imagínense este mole, este monstruo, ¿y de qué tamaño vemos el Poliforum? No, esto no es bonito, esto es horroroso. Parece una macetita Parece una macetita del gran edificio. Entonces, hay que recordar, y yo le mando un mensaje al nuevo jefe de gobierno, José Ramón Amieva, que hace unas semanas hubo, por la presión de la Universidad Nacional Autónoma de México, se paró igual otro horrible proyecto allá por Coyoacán, y el argumento que planteó la UNAM y que fue recogido, y qué bueno que el gobierno de la ciudad, después de que nosotros hicimos marchas y que los vecinos se quejaron, pero qué bueno que por lo menos le escucharon a la comunidad universitaria y al rector, pararon esta obra, y el argumento de parar la obra era porque eran tan grandes las torres que no se iba a ver la torre de rectoría, que es otro monumento del patrimonio cultural histórico de la ciudad. Y aquí es exactamente lo mismo. No se va a ver, va a desaparecer
el Poliforum Cultural Siqueiros. Nosotros sabemos que hay un asunto económico atrás y también queremos ser responsables en ello. Nosotros vamos a buscar al dueño del inmueble, vamos a platicar con él, ojalá podamos tener esa oportunidad de platicar con él, y tenemos que explorar otras alternativas para hacer financieramente viable que se mantenga el terreno como está y que podamos apoyar para que este espacio cultural recobre vida y no sea una presión financiera el asunto. Hay que recordar que estamos en un proceso electoral, lo voy a tener que decir, aunque luego no guste, pero pues no es soberbia, pero vamos a ganar la elección. Entonces va a ser ya responsabilidad nuestra solucionar este tipo de problemas desde el diálogo, desde la conciliación, pero poniendo por delante el interés colectivo, no el interés particular. Está como el tema del aeropuerto. Slim defiende su interés particular, que es su inversión, y nosotros defendemos el interés colectivo, que es algo tan importante como ahorrarle 200,000 millones de pesos a este país. Entonces, tenemos que plantear el interés particular por encima del, el interés colectivo por encima del interés particular. Pero por supuesto tenemos que dialogar con el particular. Y nosotros desde aquí le mandamos un mensaje también al dueño del inmueble, le solicitamos una reunión para charlar, para ver cómo podemos resolver esto sin esto. Cómo podemos ayudar a que se mantenga, a que le demos vida sin esto. Porque sí se puede. No todas las soluciones pasan por hacer un megaproyecto para vender no sé cuántos departamentos, ¿no? Ya tenemos que buscar otra forma de resolver los problemas en esta ciudad. Y vamos también a hacer un exhorto en esta Asamblea Legislativa, que lo prepararemos y lo subiremos la próxima semana. Los invitaremos a todos los que están ahorita en esta mesa a que nos acompañen, a que vean cómo subimos el exhorto, a la Secretaría de Cultura Federal, a el INA, al INBA, a la propia Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, al jefe de gobierno, por supuesto, y a la delegación Benito Juárez, a que nos pongamos del lado de la cultura, a que nos pongamos del lado de los vecinos y a que juntos, entre todos, podamos resolver esto de manera consensada, insisto, resguardando, salvando un espacio histórico de la Ciudad de México. Todas las ciudades importantes del mundo, este tipo de espacios históricos los preservan como una joya, y aquí no les damos el valor que tienen, y son una joya, porque si le pudiéramos dar ese valor hasta turístico, pues eso genera más recursos a la larga que hacer una torre. Si le damos ese valor de que yo he estado en obras de teatro ahí, además es bellísimo, si lo volvemos a revivir y le volvemos a dar espacios para que artistas como Alejandra se presenten, obras de teatro, recitales, etcétera, exposiciones, pues le vamos a dar otro valor y le vamos a dar vida a este espacio. No todos, además es nuestra herencia y se las tenemos que dejar a las generaciones venideras. Entonces, para concretar que hará Morena como grupo parlamentario, este exhorto, este punto de acuerdo al gobierno federal, a las distintas instancias, Secretaría de Cultura, INBA, INA, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la delegación Benito Juárez y al jefe de gobierno, para que entre todos busquemos una solución. Y vamos a solicitar formalmente una reunión con el dueño del predio para buscar una solución, porque además ya lo dijo también Claudia Sheinbaum, lo dijo, no estoy de acuerdo con esto, vamos a buscar alternativas. Entonces no se trata de forcejear, no se trata de
de jalonear, mejor busquemos la forma de que entre todos lleguemos a un acuerdo, insisto, poniendo por delante que se preserve este inmueble y que se le dé vida artística a este espacio, porque si no al rato nos vamos a quedar sin cultura y todo van a ser edificios, aunque a Marcelo le parezcan hermosos. Eso no es cultura. La cultura se tiene que preservar desde los propios espacios, porque además, aunque no estuviéramos tan de acuerdo con las posiciones políticas de Siqueiros, Es bueno, un derecho, un derecho. además es un derecho la cultura, es un derecho que no, como dijo también Alejandra, no debe de ser objeto de polémica, debe estar por encima, y que lo dijo muy bien ella, hasta por encima de una posible ley que le permita hacer una torre, pues no puede estar el derecho cultural que tenemos todos los capitalinos, insisto, para tener acceso a la cultura. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer entre todos. Qué bueno que trabajadores del gremio estén atentos al tema, estemos haciendo juntos este llamado, qué bueno que la sociedad civil está metido, que el medio artístico está defendiendo este espacio, que los vecinos están defendiendo este espacio, porque entre todos y, insisto, hablando con la otra parte, vamos a poder llegar a un buen acuerdo. Estoy seguro que así va a ser. Bien, si algún medio tiene alguna pregunta que hacerle a cualquiera de los ponentes, con todo gusto. Nada más si dice su medio, por favor. Bien, vamos a juntar las preguntas de los medios y ahorita contestamos todas. ¿De qué medios? Nosotros sí lo conocemos, pero los compañeros no. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ok, por allá atrás. ¿Eh? Era el mismo planteamiento. ¿Quién quisiera contestar? A ver, Marcelo. Mira, ¿por qué hasta ahora? Es una muy buena pregunta. Nosotros como fundación creo que hicimos nuestra parte. En el 2014 hicimos muchísimo y le dimos seguimiento al tema. Por eso sabemos por transparencia que el INBA nunca presentó el expediente a la UNESCO. Hay una cosa que hay que tener claro. Si se construye la torre, el Poliforum no va a ser patrimonio de la humanidad porque un requisito es que, de la UNESCO es que no se modifique el entorno. Ahí cada uno puede sacar sus propias conclusiones sabiendo cómo funciona todo acá, a través de qué método hicieron que el INBA no mueva las manos. Yo creo en lo personal que cada uno tiene una responsabilidad como ciudadano y hubiéramos esperado que las autoridades pues, cumplan su parte.
En ese caso, el Senado cumplió su parte. El Senado aprobó la propuesta nuestra, exhortó al INBA y el INBA nunca presentó el proyecto a la UNESCO. ¿Cómo siguió el tema? Para saber si... Bueno, preguntan sobre el estatus de la obra y sobre si hay garantías de que el proyecto... Bueno, es cierto lo del fideicomiso y el dinero que se lo va a destinar. Yo querría creer que es cierto los cálculos que hacen por el fideicomiso. El tema es que en el 2014, en un momento, yo hablé con el dueño y le dije, a mí me están diciendo que hay un proyecto para desarmar el Poliforum, que usted ya lo presentó, que eso contempla su obra, y me dijo que no era cierto, que ese proyecto no existía. Como una semana después, un grupo de vecinos al lado de Guadalupe Loaesa, en la explanada de Benito Juárez, presentó el proyecto, que lo habían conseguido por transparencia, y el proyecto sí contemplaba desarmar el Poliforum. En la actualidad, el estatus es que está bardeado. Yo creo que según el decreto de Mancera dice que no se puede mover la barda, entonces la han subido, si uno va hasta el Poliforum, está más alta, pero se sigue viendo la barda y ya no se permite mirar para adentro. Y hace unos días han talado todos los árboles dentro del predio para empezar a construir. Y ahí hubo un reclamo bastante airado de los vecinos por otro ecocidio. Yo creo que estas cosas son responsabilidad de todos. O sea, acá no hay un héroe, no, por más que hagamos nuestra parte, no lo podemos resolver solo, que las autoridades tendrán que haber hecho su parte. Y si a mí me preguntan si Mancera, cuando les dio el permiso, cuando hicieron el fideicomiso y también el INBA, han pedido las técnicas para construir, para garantizar que no va a tener daño el Poliforum, no lo sé. No lo sé. Esa es una de las inquietudes. En algún momento el dueño dijo que ya lo habían visto organizaciones civiles y nos podemos quedar todos tranquilos, y nadie lo ha visto. Eso no es cierto, no desde la sociedad civil. Entonces, bueno, un poco esa es la situación. Gracias. Ahora yo quisiera añadir, ¿por qué hasta ahora dicen? Miren, es parte del problema, porque ¿a qué juega el gobierno en estos temas? A desgastar al ciudadano. Los ciudadanos no se han rendido y no están exigiéndolo desde ahora, ¿eh? No, los vecinos no han quitado el dedo del renglón desde el 2014 y lo han estado diciendo y diciendo y diciendo. Claro, los vecinos tienen otras ocupaciones y tienen que vivir y tienen que trabajar y tienen que llevar a sus hijos a la escuela y tienen que arreglar su coche y su casa y etcétera. Pero los vecinos han estado, no es de que hasta ahorita, no. ¿Y el gobierno a qué juega? A eso, a que los vecinos se desgasten y a que digan, ya llevamos tantos años en esto, pues ya no puedo más, ¿no? La autoridad no tiene que ser el enemigo de los vecinos, la autoridad tiene que ser el aliado de los vecinos, y en este gobierno la autoridad ha jugado a eso, a que los vecinos se desgasten en lugar de que la autoridad se ponga del lado de los vecinos y haga que se cumpla la ley. Que si hay riesgo de la obra, es que también tenemos que entender esto ya es un riesgo para la obra. El que quede así, aunque no le pase nada a la estructura, esto ya es destrozar el Poliforum. Imagínense que, voy a poner un ejemplo, podrán decir que no tiene nada que ver, pero imagínense que, dime un teatro famoso en el mundo. Híjole, la Scala de Milán. Imaginen que a la Scala de Milán le construyan un edificio de estos. Entonces, el Teatro de la Ópera en Cine, que además tiene un diseño similar, que le pongan un edificio de estos. Esto ya es destrozarlo, esto ya es afectarlo, esto ya es, como dijo Marcelo, si se hace esta obra, ya no puede ser patrimonio cultural de la humanidad simplemente por esta obra, y eso ya es afectar la obra. Tenemos que entender eso, más allá de que
no estamos seguros si no va a afectar por el subsuelo de la zona, eso, nada más que ya quede así, sería afectarlo. Y vuelvo a insistir, si en el tema del Big Grant allá en Coyoacán, el criterio fue separa la obra para no afectar el edificio de rectoría, aquí tiene que utilizarse el mismo criterio, exactamente el mismo criterio. Vamos a ir a buscar también al rector de la UNAM a ver si nos ayuda, porque a él sí le hacen caso. Entonces, que el rector de la UNAM también diga, jamás tendría que ser también un asunto de la UNAM, la UNAM es un espacio que también tiene que preservar ándale, vamos a hacer eso, que se le done a la UNAM el espacio y entonces ya la UNAM se puede meter o algo así, tenemos que buscar. El tema jurídico es uno de los temas que nosotros estamos revisando, ver en qué van, cómo van los vecinos. Sí tenemos información que se han iniciado juicios aquí. ¿Tú tienes información al respecto sobre los juicios? No, pero si ya se iniciaron juicios. No sé. Estamos revisando eso. Nosotros traemos en el grupo parlamentario más de 300 temas de obras irregulares en la ciudad, entonces en algunos sí nos hemos metido con juicios, en otros nada más le hemos dado seguimiento, pero nosotros estaríamos revisando esto, estaríamos rastreando los planteamientos de los vecinos. Ya hubo una reunión allá en la zona con vecinos y nos plantearon que ayudáramos, entonces vamos a meternos, y si están de acuerdo y si no hay juicios, pues nosotros iniciamos un juicio y tratar de frenar este asunto. Y lo del festejo del Poliforum, pues me parece gravísimo que una autoridad festeje que se deteriore el patrimonio cultural de una ciudad. Imagínense el jefe de gobierno festejando que le va a poner un mole de estos a un espacio tan bello como el Poliforum. Vergüenza le debió dar a Mancera haber hecho ese festejo. Además hacen fiestas adentro. Además hacen fiestas, sí, ¿verdad? Pero fiestas. De antro. Sí, no sé si ustedes han ido, pero en el espacio interior del Poliforum Cultural Siqueiros, a nosotros como artistas nos prohibieron hacer obras de teatro porque iban a iniciar precisamente el traslado, ¿no? Según esto, de la obra. Entonces se quitó un bar que había en la parte de abajo con un pianista. Si ustedes se acuerdan que había unas caricaturas y que todo esto, ese bar se puso, era ya como un bar emblemático dentro de esa demarcación, porque en su momento también acuñaba la obra de Carreño, del caricaturista. Y había entonces la posibilidad de visitar el bar para ver la obra de este caricaturista, que es de nuestros más importantes caricaturistas a nivel mundial. Y a nosotros los artistas se nos prohibió hacer obras de teatro o algún espectáculo porque se iba a hacer justamente una obra, iba a cesar el movimiento cultural de todo ese recinto, porque se iba a trasladar pues toda la obra interna y externa de Alfaro Siqueiros. Pero resulta que en los últimos años, en lo que yo creo aprueban contratos o se firman contratos o hay negociaciones, se ha permitido rentar el recinto interior para hacer eventos de punchis, música a todo volumen, por supuesto. Yo he ido y se ponen estructuras internas de luces, sonido, que yo no sé si la vibración, perdón, pero yo me dedico a cantar, y la vibración del sonido afloja lo que se te ocurra. Si hay una vibración alta del sonido, e incluso si está hecho algún mural, la misma pintura o lo que es la base de la pintura, si es el yeso o cualquier otro tipo de material, se afloja. Y eso nadie lo está vigilando. Todo el mundo cree que como las bocinas no tocan la pared, es muy fácil hacer un evento con altos decibeles, y la verdad es que estamos, incluso la gente internamente,
la que va a esos eventos, bueno, a mí me ha tocado, fuma, cuando en cualquier monumento histórico, museo con una obra de arte, ni siquiera te permiten que metas una cámara con flash. Imagínate tú estando adentro, cuántos disparos de flashes para los eventos, cuánto humo, el humo para luces y sonido y el show de fulano de tal, humo que está hecho de aceite, humo que se está graneando por todo el recinto. Obviamente se está perjudicando la obra interna del Poliforum y eso es muy grave también. Sí, hay otra pregunta. A ver, los sindicatos quisieran comentar.